Vamos bien, aquí yo pienso de que sin problema vamos a ganar aquí en Utila, estamos fuertes. ¿Cómo se vive la efervescencia política en Utila? Ahorita está bien tranquilo todo, pero sí, vamos bien. ¿Se va a calentar la cosa después? De seguro. ¿De seguro, va? De seguro. Cuéntenos, ¿qué necesidades tiene la isla de Utila en cuanto a todo su ámbito, en turismo, en trabajo, en mucha economía? Sí, bueno, las necesidades son bastantes porque la infraestructura está bastante decaída. Empezando por nuestro aeropuerto, el aeropuerto tiene más baches que la calle. Entonces eso tal vez va a ser uno de los primeros proyectos de que tenemos que tocar, porque sin el aeropuerto funcionando bien no tenemos entrada para turistas. Hemos mirado 6 vuelos en menos de una hora arribando a la isla de Utila. Viene mucho turismo aquí. Sí, no, bueno, hoy es el día de que entran y salen. Entonces lo que viste es aviones saliendo, son los turistas saliendo, y en la tarde llegan de vuelta los mismos vuelos. Nosotros tenemos un canal por vía internet, vía YouTube, vía Facebook. ¿Qué le puede decir a esas personas del extranjero, pues, que nos están sintonizando y que pueden llegar a Utila y que aquí se vive una seguridad tremenda? Bueno, la isla es súper segura y bien tranquila, y la gente que es aficionada al buceo, bueno, Utila es uno de los mejores sitios. Los clientes nuestros de que salieron del resort nuestro hoy estaban súper contentos porque la atracción más grande de Utila es el tiburón ballena. Y ellos lograron, ¿qué te digo?, estar snorkeling con ellos, y hicieron unos videos de que ahí los van a ver en YouTube, son de los mejores de que he visto. El apoyo por parte del diputado de Islas de la Bahía, ¿cómo ha sido para Utila según su concepto? El diputado nos da un gran apoyo. Bueno, sin él no podríamos avanzar. Él en realidad se preocupa y él tiene, ¿qué te digo?, la experiencia también en turismo para poder ayudarnos. Entonces a nosotros con él nos estamos pegando bastante. ¿El tema energético también aquí en Utila les preocupa? Sí, es preocupante porque, bueno, uno trabaja, un 30% de la operación de uno va a energía. Entonces eso hay que ver cómo ayudamos ahí un poco. Así es, mira, efectivamente me salí para poder hacer lo que estamos haciendo ahorita, entrar más a lo que es la campaña de don Julio, de don Romeo, de Troy, de Wally, de Franklin en Guanaja, para hacerlo, y Juan Orlando Hernández, por supuesto, para hacerlo más. Yo quiero convencer a la gente, como yo estoy convencido que estos señores sí son la verdadera cambio en Islas de la Bahía. Podemos seguir creciendo, porque lo que te digo, lo que hemos hecho en los últimos 3 años es asentar las bases, porque la destrucción en que encontramos el país, el departamento nos ha hecho un desastre, lo que hicieron los gobiernos pasados, los que quieren repetir. Y yo quiero decir que con Juan Orlando Hernández sí podemos, con un presidente que tiene decisión para hacer cambios, y como don Julio en la alcaldía, Troy aquí, que es un cambio necesario ya para hacer Utila más ágil y llevarlo a otro nivel, con Romeo de regreso en la diputación, sí vamos a poder lograr un gran cambio.